universosaintseiya.com. Bueno, pues entramos en la recta final del universo Saint Seiya y ahora sí vamos a hablar de esa guerra de los 1000 días como es Next Dimension o Lost Canvas. En las encuestas que hemos puesto tanto en Facebook como en Twitter, de momento la mayoría de las personas y con una bastante diferencia entre una votación y otra se decanta por Lost Canvas. Y no sé lo que opinarán los compañeros que tengo conmigo aquí ahora. Y antes de empezar a debatir voy a dar paso a un nuevo invitado, que no es otro que el administrador de Saint Seiya Your Server, César Robedé. Muy buenas. Hola, ¿cómo están? Es un gusto encontrarlos nuevamente y se les extrañaba. Estoy 2 semanas fuera, estuve de viaje y ahí estoy recargado para conversar sobre Saint Seiya. Bueno, todos sabemos que tú eres un aférrimo defensor del Next Dimension. Antes de empezar a debatir, nos gustaría saber por qué tú consideras que el Next Dimension, a la hora de elegir, estamos hablando, no estamos diciendo que no te gusten los Canvas, sino que a la hora de elegir, ¿por qué crees tú que el Next Dimension es mejor o lo prefieres antes que los Canvas? Los Canvas a mí no me gusta mucho, la verdad. No es que lo odie como algunos piensan, pero hay varias cositas que encuentro que no los encuentro muy sencilleras y otras cosas que encuentro que no tienen sentido. Por ejemplo, lo primero que me decepcionó de los Canvas era ver que todos los Santos de Oro eran iguales a los de la serie que nosotros conocimos. Entonces eso me dio un bajón, un super bajón, la verdad. Porque el hecho de que no solo Tecma de Pegaso sea igual a Seiya, hace que pierda esa exclusividad o ese toque mítico que tenía el Pegaso, ¿verdad? Si todos reencarnan, por así decirlo, entonces como que no tiene nada de especial lo que es el Pegaso. Otras cosas que no me gustaron, a ver, como una vez le dije a Salva, o sea, el César de hace unos 5 años te hubiera sacado 1000 argumentos. Ahorita estoy tratando de recordar un poco de lo que no me gustó, porque yo leí en los Canvas hasta que Radamantis obtuvo su surplus divino, creo. Ahí ya estaba como que ya no voy a seguir leyendo esto. Y había cosas como que lo del cañón de Cosmo que usaba el barco volador de Ayakos, que de verdad nada que ver para mí con Saint Seiya. Otra cosa que me molestaba, por ejemplo, era que al final Shion y Doko regresaron a la Tierra o sea, en esa imagen mítica que teníamos en la serie clásica donde ambos habían sobrevivido a la Guerra Santa y estaban abrazados. Uno siempre quiso ver que ellos sobrevivieran a una super batalla y no que los salvaran prácticamente. Y cosas así era la que me molestaban porque no coincidían con lo que yo recordaba por Saint Seiya. Y se nota la mano que mete la autora, o sea, por ser mujer no es que tenga nada en contra no es que sea machista ya, pero se nota que trata de darle ese toque más shoyo, y hasta un poco hasta ya hoy, porque cuando se encuentran con Tenma y Alon se hacen las super sonrisitas, las caricias y como que no va, de verdad, eso me molesta bastante. Y le pone esas caras de Naruto, que es súper sonrisa de comercial de pasta dental, así, cerrando los ojos, así, no veo Sensei, la verdad. Y bueno, el Next Dimension me gusta porque, a pesar de que está haciendo bastantes guiños últimamente, siempre me tiene intrigado. Yo hasta ahorita, o sea, nadie creo que pueda asegurar de qué bando está cada uno de los nuevos personajes, porque siempre nos sorprenden con algo nuevo. Las frases épicas que ha tenido Sensei siempre están ahí presentes. O sea, si veo el Next Dimension, para mí es como si Sensei ya nunca se hubiera detenido y hubiera seguido de largo, ¿no? Desde la saga de Hades, como si nunca hubieran pasado los años. Estoy viendo Sensei ya así de largo, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Yo, como sabéis, mi punto de vista desde Sansei siempre ha sido respeto todo y me gusta todo, ¿vale? A ver,
Yo prefiero, entre los dos, me quedo con el Los Canvas. Me quedo con el Los Canvas porque creo que Shiori, aparte que tiene una forma de narrar mucho mejor que Kurumada, tiene una forma de plantear las tramas con idas y venidas, no de forma lineal, tiene una forma de contar las peleas, el timing de las peleas, ¿no? Lo tiene mucho más moderno que Kurumada y sobre todo se le nota que trata con mucho más cariño la obra que Kurumada. Sí que es cierto que en determinados puntos de la historia se le viene un poquito grande, sobre todo hacia el final, y también que muchas cosas se le nota que son que es auténtico fanservice, ¿vale? Pero bueno, eso en el fondo tampoco es malo, porque nos muestra cosas que todos queríamos ver, como ese combate entre Virgo y Géminis, o cosas por el estilo, ¿no? El Last Dimension no es que no me guste, ¿vale? Lo que pasa es que tiene una forma de contarse muy típica de Kurumada, que es muy extraña. Lo que pasa es que Kurumada es un pequeño genio cabrón con suerte, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Te está contando en Last Dimension, y si ves el principio en Last Dimension no pasa absolutamente nada. O sea, tú pones eso en anime y sería un capítulo, pero aburrido de narices. Y tiene una forma que, sin pasar nada, pasa mucho y pasa rápido. ¿Vale? Pasan los tomos, es paja, es paja, es paja. Luego los combates son súper rápidos, es media viñeta y de repente te das cuenta y ha pasado un montón de cosas, ¿no? Lo sucedía también con el manga clásico, que en un tomo del manga clásico se ventilaba, vamos, no sé cuantísimos capítulos del anime y el combate de Pegaso contra Pegaso Negro era media viñeta, o sea, era increíble. Te contaba mucho en mucho espacio de tiempo, en muy corto espacio de tiempo, ¿no? O sea, es una forma de narrar súper rara. Y lo que pasa es que me parece que Kurumada también cae en lo repetitivo. Quiere decir que ya estamos todos un poco cansados de Hades, de las 12 casas, de los más caballeros de oro, y se hace un poco pesadito. Yo creo que lo más interesante, por lo menos bajo mi punto de vista de fan del Last Dimension, no es conocer otros 12 caballeros de oro, no es conocer otra vez el ataque a Hades, otra vez la traición. Sabemos que Suikyo va de malo, pero no es malo, o sea, que tiene un hermano por ahí. Realmente lo interesante de las dimensiones es el presente, ¿no? El caballero ese de Ofiuco, Touma atacando a Seiya y que promete que va a volver y que se reta para más adelante con Yoga, y Calisto ahí a espaldas de Artemisa queriendo acabar con Seiya, ¿no? A mí lo que realmente me intriga es esos personajes nuevos, dioses nuevos, cosas nuevas, cosas que no hemos visto en Saint Seiya, porque Hades, Garuda, Sion, Doko, todo eso ya lo hemos visto y cansa un poco, ¿no? Eso es lo bueno que tienen los canvas, que sí te pueden aparecer caballeros de oro, pero los hace de forma protagónica, ¿no? No como secundarios en el Last Dimension, que eso ya lo hemos visto. Te mete caballeros de oro, pero también te mete otros de plata, de relleno. Te sale Yuzuriha con la grulla, te salen otros caballeros que no tenían pensado, te sacan nuevos espectros que dices, bueno, los espectros molan, pues puedes un montón para ver. Y no está, sobre todo eso, que no es tan lineal, que es ahora vamos, muere Temma, tenemos que ir al inframundo, lo resucitamos, eh, tenemos que ir a hacer el jabonero, o sea, con las perlas del jabonero para hacer el collar, ahora con esto vamos a atacar, pero ellos no sé qué, tenemos que ir a por el oricalco para el barco volador y nos atacan el santuario y las rasades. Ahora vamos a decir, tiene como, es como una verdadera guerra, ¿no? O sea, no es una guerra que se cuente de forma lineal, que pasen 2 días, que vamos matando hasta al final en plan videojuego, sino que tiene sus oleadas, ¿no? Y eso se agradece en Shiori porque es más fresco y porque es una historia mucho mejor contada que la de Kurumada. Lo que pasa es que lo que decía, que Kurumada es un pequeño genio cabrón con suerte porque luego tiene ese punto de meterte cosas que te hacen que te enganche el gusanillo, ¿no? Cosas muy interesantes o subtramas o que te pique saber qué personaje es tal, que eso Kurumada es único, ¿no? Y aparte también, una cosa buena, yo por ejemplo me decanto, igual que Salva, bueno, en gran parte por los canvas. Y a mí me hace mucha gracia
cuando empiezan a utilizar sus ataques, que es una especie de, por ejemplo, el Cid, ¿no? Que consigue controlar Excalibur, pues como si se quedase grabado en la memoria de la armadura. Eso también a mí me parece algo muy significativo. Y la conexión de por qué el rosario, pues de perlas, pues aparece. ¿Por qué esto? Pues le da un poco más de sentido, al final es fanservice, las preguntas que todos nos formulamos viendo Hades Santuario y Hades Infierno. A ver, yo aclaro que yo, por ejemplo, de los Canva nunca voy a decir que es una mala serie porque no lo es. Incluso en el manga yo leí lo que vendrían a ser los 25 tomos. Lo que no he leído, por supuesto no todos, no son los Gaiden, no lo he leído completo. Pero más allá de eso, quiero aclarar que jamás voy a decir que es mala serie. Sin embargo, y yo se lo dije a Salva, y Salva estuvimos hablando incluso en el Facebook, por un comentario que había hecho Julián, yo considero que Kurumada tiene eso único, que es lo que a mí, por ejemplo, más allá que aquí todos los presentes conocimos la serie a través de la serie animada y no del manga, sin embargo, cuando yo tuve la posibilidad de leer el manga completo clásico, yo noté que los lineamientos de la serie clásica estaban ahí, las bases, cómo cuenta la historia Kurumada. También hay que tener en cuenta cuando uno habla de Kurumada que estamos hablando de un mangaka de otra época, de otro estilo. Compararlo con los mangakas más jóvenes de hoy en día, en muchos aspectos sale perdiendo, porque el mismo Salva lo dice y tiene razón. Narrativamente y visualmente sale perdiendo. Eso es, no creo que ningún fan de Kurumada, por más acérrimo que sea, lo pueda negar. Pero el punto está, yo creo, que para entender de dónde proviene Kurumada, uno tiene que entender que él estuvo influenciado por gente pionera en el manga, en el anime, como por ejemplo por Azuma Tezuka, que es uno de los que fue pionero en este mundo del mundillo del manga y el anime allá por la década de los 40. Él, por ejemplo, Kurumada sacó mucho del estilo de este señor, porque por ejemplo, este señor instauró el sistema que se llama Star System, que es de utilizar personajes estables en todas tus historias, cambiándole pequeños detalles a esos personajes, pero que siguen siendo como si fueran actores que interpretan distintas historias. Eso entre otros detalles que sacó Kurumada de este tipo de gente que fueron pioneras en este mundo del manga y en la animación japonesa. Entonces, compararlo hoy con Shiori en muchos aspectos, si uno lo quiere agarrar a Shiori, por ejemplo, que uno ve el dibujo mucho más pulido, la narración mucho más fluida, todo lo demás, me parece que es equivocar el camino. Yo lo que veo de la esencia, como dijo César, cuando uno lee el Next Dimension, es como que agarraras el manga cuando lo leíste por primera vez, el manga clásico, y es como que la serie nunca hubiera terminado, que siguió. Y es porque evidentemente aquí tenemos la mano del autor, del creador. Kurumada tiene miles de defectos, a mí cosas de Kurumada que no me gustan, yo las dije muchas veces, pero yo no puedo negar que la esencia de la serie está en su creación, digamos. Incluso la serie clásica, con todas las modificaciones que tiene, porque tiene un montón de modificaciones que lo hacen distinto al manga clásico en muchas cosas, la esencia de Masami Kurumada todavía está en esa serie, y se nota mucho. Entonces a mí me parece que la comparación entre los mangaka, me parece que no es del todo acertada. Si yo tuviera que elegir, vuelvo a decirlo, elijo Next Dimension, porque cuando yo leí el manga por primera vez, después de conocerlo a través de la serie, la verdad que era Senseiya, yo no podía creer, o sea, incluso el manga era muchísimo más violento incluso que la animación en algunos puntos. Entonces a mí me sorprendieron algunas cosas, algunos detalles que metió Kurumada en la historia. Y bueno, la verdad que, o sea, si tengo que de elegir, bueno, como digo, elegiría el Next Dimension, aclarando y volviendo a repetir. No puedo decir que los Canvas sea malo, así como tampoco el episodio G. El episodio G tiene cosas muy buenas, bueno, los Canvas también los tiene y tiene muchas cosas buenas. Pues yo qué quieres que te diga, yo no puedo opinar mucho porque solo sé algo de los Canvas, porque el de Dimensión poco. Así que... ¿Y por qué no has leído el de Dimensión? Es que no me da el punto, tío. Personalmente me enteré de cosas ahí sueltas que me parecieron gilipollas enorme, como lo de la mascota de Leo, me pareció una chorrada gigantesca. Y esa clase de cosas me tiran para atrás que jode, ¿sabes? Es lo mismo con el dragón ese de Doko con el que hablaba, ¿no? Ya, bueno. O sea, eso me pareció peor todavía, porque si, al menos Kaiser lo tiene de mascota.
Ya, bueno, pero eso del dragón en el anime no pasa, ¿no? En el anime. ¿No? En el anime no pasaba ¿En lo el del manga? dragón ese. Bueno, No, sé. porque no ha llegado hasta ahí. Porque lo de que tenía un Sí. maestro que se convirtió en dragón pasa en el templo de la tierra. Es el de la tierra, ¿no? El de acá abajo. Sí, la verdad eso me parece más sin sentido que Kaiser tenga un león de mascota. Bueno, que yo que te diga que lo del león es una chorra, tío. Que esto... Bueno, a mí yo lo que veo, por ejemplo, es, lo habéis comentado vosotros, yo me decanto más por los canvas, no porque el Next Dimension sea malo, poco lo contrario que dice Asgard, sino por también, perdón, a pesar de que los canvas no es algo, digamos, no me gusta emplear esta palabra canónico, ¿no? En el sentido de que no tiene los trazos de Kurumada, no sigue, no tiene esa misma esencia de base, a mí me chocó bastante al principio cuando lo vi. Sí que es cierto que le da un poco de vuelta de rosca a lo que es la historia, ¿no? Ese protagonismo de los 12 Caballeros de Oro y demás. Sin embargo, yo he estado viendo algunos, repasando un poco los primeros capítulos del Next Dimension, si ves que esos capítulos, como creo que ha dicho Salva, siguen manteniendo la esencia de Kurumada y de la nostalgia que te hicieron vivir en los primeros mangas de Saint Seiya que uno vivió, ¿no? Pero que en cierta manera los ves que están estancados. Kurumada no ha evolucionado en nada, prácticamente en nada, su dibujo desde hace bastantes años, con lo cual lo ves que acostumbrado a lo que estás viendo hoy día se queda un poco obsoleto en cuanto al trato de los diseños, ¿no? Y ya no solo eso, sino que el tema de los viajes en el tiempo, lo he dicho antes, a mí es que eso me duele mucho. Es dar un paso y meterse en un berenjenal demasiado grande. Sin embargo, personajes como Artemisa y su séquito y demás no me han desagradado, me han parecido bastante interesantes. Pero dentro de lo que es la base de 12 Caballeros de Oro por un lado, 12 Caballeros de Oro por el otro, la batalla contra Hades por un lado, la batalla de Hades contra otro, me llama más la atención la de los Canvas que la del Next Dimension. Y digo, no es que el Next Dimension sea malo, sino como lo mismo que le pasa a César, hay cosas de los Canvas que no le llama la atención o que le parecen muy contradictorias, a mí me pasa exactamente lo mismo con el Next Dimension. No sé, lo del viaje en el tiempo es que no puedo con ello y no sé, es que no lo veo como algo de la base de Saint Seiya. Carlos, Lo he dicho antes. pero es que son, Dime. pero es que, o sea, no lo has visto antes en Senseiya, pero son elementos de la mitología, pues hay dioses que controlan el tiempo, entonces son elementos nuevos que Kurumada está tomando y que sí van con Senseiya porque son mitológicos. Y aunque sea arriesgado y sea complicado meter lo de los viajes en el tiempo, es algo que el autor se está arriesgando a tomar. Entonces, el que tome riesgo y que agarre algo que de la mitología es para aplaudirse, creo yo. Pero podría haberlo hecho de otra manera, es que lo hace muy de ciencia ficción, no tan rollo mitológico. No, Por pero el sí, sentido. pero ¿cómo que no? Sí, o sea, Atena ha ido a buscar a los dioses para poder... Sí, pero es como muy facilón, me busco a Cronos, que es el que puede... No sé, podrían haberlo mareado de otra manera. Pero además, Yo- los dioses, Sí, dale. aunque controlan el tiempo, no controlan. En la mitología griega no se viaja al pasado, ni al presente, ni al futuro para los Sí, griegos. más que nada porque eso sería desordenar y los griegos otra cosa no, pero... Claro, pero- No, claro, literal. o sea, a lo que voy es que es un elemento que ha agarrado de la mitología, no digo que sea Pero exactamente ¿de qué igual, porque de qué recordemos que mitología Senseiya es? está basado en la mitología, pero o sea... No, pero eso, César, eso lo tuvimos en la serie clásica cuando se iban a los Campos Elíseos. Pero no un viaje espacio-temporal, Claro, ibas a otra dimensión, Pues más que pero nada no un porque- viaje en el tiempo. Claro, porque Ya, pero- hasta la teoría de la relatividad no se entiende. No existe, esas palabras no existen. Claro. Eso de viaje en el tiempo, no, hasta la teoría de la relatividad no No, existe. pues si le buscamos sentido con la ciencia, o sea, no puede que no lo tenga, pero o sea, los dioses que mitología controlan el tampoco. tiempo existen. Pero una cosa es que lo controlan el tiempo y la otra es que viajen en el tiempo. Ya, No hay. pero es que Claro. no ha sido muy explorado el poder de Es que aquellos es que en la dioses, mitología- humanos, Es que sí. César, en la mitología griega los dioses son, vamos a decirlo así, son como avatares del orden, ¿no? O sea, se supone que los griegos estaban muy obsesionados con el tema del orden. Y aunque los dioses tuviesen un dios en concreto tuviera la capacidad de controlar el tiempo,
lo más probable es que nunca lo tocaría o nunca lo intentaría tocar, porque eso significaría alterar el orden. Claro, de hecho no se habla nunca de Nunca se habla de eso. O sea que... Ya, pero o sea, yo no estoy diciendo que siga la mitología tal cual. Estoy diciendo que es un elemento mitológico, el dios que controla el tiempo, punto. Ya, si no te digo yo que no, pero también me tienes que admitir que Kurumada lo cogió el concepto y lo estiró más de la cuenta. Yo pienso lo mismo. Sí, eso lo ha utilizado para sorpresa, porque o sea, algunos dicen que bueno, está tomando la guerra contra Hades otra vez y todo, pero yo creo que Kurumada agarró todo ese pedazo para engañarnos, por así decirlo, con que iba a contar la Guerra Santa anterior, y ahora nos está sorprendiendo con lo que sería prácticamente el Tenkai-gen. O sea, ese elemento sorpresa para mí fue bastante importante, arriesgado, y fue muy inteligente lo que hizo Kurumada. Era la única forma... ¿Ah? Pero al final del día sigue siendo lo de siempre, Hades por aquí, Hades por allá. Claro, O sea, pero ese es solo el principio. Ahorita ya estamos con el 13º Santo de Oro, por ejemplo, y ya, o sea, empezó siendo puro guiño, y ahora ha empezado a introducir todo lo nuevo y va a romper esa línea de guiños que estaba siguiendo. ¿Y qué tanto va a romper? Vale, si metes al santo de Ofiuco, ¿y qué? Es un santo de oro más. Pero es que no es solo eso, está también el ejército de Artemisa, estoy seguro que va a salir el ejército de Apolo, está... ¿Cómo se llama? Artemisa, ¿Ah? que había una película apareció ya en aquella Pero, obra, pero que dice Artemisa, dice Eris, niño. O sea que, es que Pero ya sabemos que eso lo está haciendo nuevamente porque la película la mandó a la mierda, pues, o sea, Pero bueno, es la versión que él va a contar. por esa regla de 3, los Canvas también hacen lo mismo, introduciendo Sí, elementos. sí, los Canvas hacen lo mismo. Lo que pasa con los Canvas, creo yo, es que se molestan más en meter un trasfondo más grande a los personajes principales. Claro, Ya, eso es otra cosa que a mí me molesta, o sea, todos los Santos de Oro son superheroicos, o sea, si en una historia todo sale como debería ocurrir y todo va bien, ¿para qué la leo? Entonces, o sea, no hay sorpresas, no hay... Y a mí me gusta que Kurumada meta que haya Santos de Oro que son traidores y esas cosas, porque tú no sabes de qué lado está cada uno. En cambio en los Canvas Hombre, todos son igual de heroicos, todos. A ver, todos. sí, César, pero Por la primera en la igual. frente, el primero que sale, que es Albafica, lo primero que hace es perder el combate, porque él lo pierde el combate. Sí, pero es que me refiero a que Porque todos luego llega son Mu, superheroicos. perdón, luego llega Sion, pero ya bueno, pero no dejan de ser caballeros de oro. No, yo no digo No que son no. los más Yo fuertes no de la digo que orden. no lo sean. Tienen que ser épicos, tienen que ser No. gente, se supone que honorables, que son dignos de llevar una armadura Claro. de oro, porque si no, tal y como le pasó con Cáncer, la armadura les abandonaría. Claro. Pero no te equivoques porque, por ejemplo, Albafica muere. Además muere la primera de cambio Tauro. y pierde el combate. Muere como Él mueren lo todos, gana. pero muere como mueren todos, de manera heroica. O sea, a eso voy, yo sé, se supone que todos deben ser superpoderosos y deben ser leales, heroicos, todo lo que quieras, se supone. Pero si en una historia todo sale como se supone, a mí me aburre. Yo quiero que ocurran cosas como se supone, pero- no deberían ocurrir. Yo creo que César, ahí- o sea, ¿tú crees de verdad que Next Dimension va a ganar Hades? No digo eso, Claro, yo digo es que es que eso, los o sea, es que- personajes deberían ser variados, no todos Pero- solo superheroicos. Y son variados mueren y hasta todo el cierto mundo llora. yo creo Sí, son superheroicos, pero en el fondo son variados, son diferentes caras del heroísmo. Está el heroísmo. A ver si yo puedo interpretar a César. Vos tenés un personaje en Next Dimension que a muchos les puede chocar, como es por ejemplo Deadpool. Es un personaje que si uno lo quiere tomar y decir, no, este es una buena persona, quiere ayudar y salvar a Atenea o ponerse del lado de Atena. Pero hace cosas que no te dicen eso, hace cosas que uno podría pensar que es traidor. Sin embargo, después él, en uno de los capítulos lleva, por ejemplo, a los espectros y los lleva enfrente de la casa de Leo, donde Kaiser los termina matando. Entonces Kaiser le dice por qué lo ha traicionado y él dice, yo no los traicioné en ningún momento, tú no acabas de derrotar a los espectros. Entonces tienes personajes que uno no puede terminar de leerlos tan sencillamente, decir, este es traidor, este es buena gente, aquel es un héroe, aquel no sirve para nada. A eso trato de entender lo que quiere decir César con algunos personajes Claro. que de alguna forma Kurumada trata de manejarlos de distinta manera. pero Claro, y tú no sabes lo que va a pasar, o sea, tú no puedes asegurar quién es bueno y quién es malo hasta ahora. Pero Manigoldo al principio de los Canvas también es así, es ambiguo. Sí que es verdad que puede ser que en Next Dimension la ambigüedad de los caballeros de oro sea más grande que en los Canvas, pero bueno. No, perdón, Manigoldo se veía abusón contra los Santos de Bronce. Malote. ¿no? Se veía Se veía abusón, pero no se veía traidor.
Pero se veía muy Dead Mask. Lo que quiero decir es eso, que... O el No, mismo, está el de... bien. Cardinal era el de, Tú me el de estás, Scorpio, ya, ¿no? pero tú me estás hablando de personalidades, sí, las personalidades son diferentes, Guardia. pero todos son los heroicos, pues. Pero Cardinal, bueno, Cardinal. al fin y al cabo, yo creo que los dos mangas se diferencian en una cosa muy importante y que por eso hay fans de las dos cosas. Los Canvas nos cuentan lo mismo que estamos acostumbrados, ¿vale? Pero lo importante es el camino que gasta para llegar a esa actuación. Es decir, el enfrentamiento de Cáncer con los dioses, ¿vale? Todos nos quedamos impactados en el camino que gasta para llegar. Esos golpes de efecto del puñetazo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los Canvas tiene para mí esa singularidad, que el camino para llegar a donde todos esperamos, que sí que es verdad que tú dices que no es nada sorprendente, y sí que es cierto. Bueno, estamos hablando de la primera... Y tú te estás centrando en el anime, Sí, bueno, ¿eh? sí, pues... Porque luego, en el manga, lo que no se ha visto del anime no tiene nada que ver, ¿eh? Con No, mira, lo que nosotros nos podemos para pensar, mí- porque sí tienes un trasfondo de un personaje que nadie sabe quién es, que nadie sabe que está ahí, y que luego resulta que es el padre de Tenma. Claro, No sé, exacto. pero Sí, para mí, o sea, Es- yo le he dicho, perdón, yo le he dicho varias veces, o sea, los fans de los Canvas, no lo digo por ustedes, los que conocen los Canvas solamente por el anime, tienen la suerte de que se cancelara ahí, porque a partir de ahí viene No. todo lo sentido A para partir de ahí, no. A viene lo de partir Ayacos, a los partir- barcos, para el mí- cañones de Cosmo, lo para de mí Poseidón con tetas. Para mí lo de Ayacos todo lo me gusta, horrible. tío. A mí lo que, digamos que para mí Eso empieza a de, eso de flojear Hegel con su cuando, amigo. cuando empiezan a entrar en los templos celestiales. Ahí, que es también una alegoría al infierno de Dante Alighieri, a lo que sería el paraíso, ¿no? Si no me equivoco se llama. Que con las esferas de los planetas. Pero para mí empieza a flojear ahí, porque también creo que sufrió Shiori presiones editoriales, ¿vale? Y tuvo que apresurarlo, creo que tuvo hasta 4 editores. Y creo que es por eso, ¿eh? Porque realmente, bueno, el barco volador a mí sí que me gustó. De hecho fue un Bueno, guiño al... hay que reconocer... Por lo de Sí, Tsukio. pero lo del barco volador es un poco pollada, hay que reconocerlo que Que es un poco disparaba pollada. cosas. Pero es que era una idea de Kurumada lo del barco volador. Pero Y disparaba que cosas. Poseidón. O sea, él era un déspota, allá que era un déspota que le importaba una mierda la vida de sus tropas y las convertía en cosmos para atacar. Es bueno, pero parecido a que- lo que hace Máscara de Muerte, en cierto modo. Pero, digo, se puede disparar cosas. Acuario y Escorpio. Y se en un enfrenta... cañón. Sí, Por ejemplo, bueno, a mí, en mi caso, a mí lo que más me chocó de los Canvas, de las pocas cosas del manga, estoy hablando, no de la animación, no del anime por lo menos, es, por ejemplo, la reencarnación, por ejemplo, de Poseidón y que sea una mujer. A mí eso de la familia solo, ¿qué quedamos en todo eso? O sea, siempre reencarnaban en alguien, o sea, usaban el cuerpo de alguien de la familia solo. O sea, no sé, a mí esos pequeños detalles debo reconocer que a mí también me chocaron de los Canvas. También tiene, como digo, muchas cosas que a mí sí me gustaron. Por eso digo que uno no puede ser totalmente ni a favor de que todo está bien de un lado, ni a favor de que todo está mal del otro. Me parece que hay cosas Bueno, buenas y malas en todo. Una aclaración aquí, Asgard, también hay que decir que los que estamos aquí no podemos decir ni que seamos amigos ni enemigos aférrimos de nada. Simplemente estamos comentando una preferencia. ¿Está bien? Pero en ningún momento estamos diciendo que a mí me gusten los Canvas y odie el Next Dimension porque es una basura o al revés. No estamos diciendo el Next Dimension es lo mejor porque es lo canónico y los Canvas es una basura. Solo nos Eso tocan no Omega. es. Claro, eso eso todos pasa estamos con en Omega. común con Omega y con Soul of Gold, pero que no es eso, no estamos debatiendo eso, sino estamos debatiendo cuál es nuestra preferencia y el por qué preferimos una cosa antes que la otra. Que los dos, las dos, iba a decir mangas, no animes tampoco, que estos dos proyectos de Saint Seiya tienen su propia incoherencia y tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, nada de todo lo que estamos viviendo es perfecto, ¿no? Yo tampoco entiendo lo del barco volador, por mucha idea de Kurumada que fuera, a mí eso me parece una tontería como una catedral de grande, pero bueno, eso es una opinión mía personal. Pero, no sé, también vuelvo a insistir que el enfoque que han estado dando en la primera parte del Next Dimension, pues a mí me corta un poco el rollo también, vamos. Que luego a lo mejor da un vuelco... a la hora del guión que lo enlaza con el Overture y queda de puta madre, pues dices, bueno, vale, puede ser, pero lo que es hasta ahora es yo lo que veo es sí, la esencia de Saint Seiya, pero llega un poquito justo a
a lo que es la época que estamos viviendo actualmente con respecto a lo que se ve por ahí, tanto de manga como de anime. ¿Querés darle paso a Juan? Yo solo quería decir, porque a mí me pasa un poco como a Josiño, que no tengo toda la información. ¿Qué pasa? Aquí yo lo que sí quiero decir que en este caso los Canvas va a contar con una ventaja que no tiene Next Dimension, que es la serie de animación. O sea, casi todos los fans de los Canvas van a conocer los Canvas más por el anime, como se ha comentado, que por el manga. O sea, pocos son los digamos que valientes que se han lanzado a leer los mangas y a tener toda la información, igual que el Next Dimension, de tener toda la información para poder dar una opinión. Casi todos opinaremos, igual que en el caso mío. O sea, yo no he leído el manga de ninguno de los dos. O sea, yo no leía ni los exámenes, entonces no puedo decir, mira, me gusta más uno que otro. Lo que he visto en los Canvas me gustó, lo que he visto en Next Dimension, cosas sí, cosas no. Entonces yo creo que un poco aquí, este es un factor que tenerlo clave, que se ha comentado un poco por encima, César lo dejó caer antes, y me gusta resaltarlo porque muchos van a decir, es que los Canvas es lo mejor que hay. Los Canvas tienen, como dijiste esto antes, sus virtudes, sus defectos, igual que el Next Dimension, pero sí me gustaría que un poco no se cerrara en ese sentido, que como en los Canvas se ha tenido animación, ahí en ese sentido va a tener un poquito de ventaja sobre el Next Dimension, y por lo tanto no hay que darle más bomba de la bomba que tiene. A mi título personal me encantó lo que vi, evidentemente no he visto más que lo que salió en la animación. Pero eso también pasa un poco con el manga clásico, ¿no? Ya pasaba que había mucha gente que le gustaba por la animación y no se ha leído el manga clásico en la vida. Cuando el Bueno, por manga eso yo- clásico tiene escenas más violentas y más bacanas. Bueno, era lo que yo decía, justamente. Yo cuando leí por primera vez el manga, cuando lo pude comprar gracias a Ibrea aquí en la Argentina, yo cuando vi escenas que eran parecidas en algún punto a la animación, pero eran muchísimo más violento, como la forma en cómo te lo contaba Kurumada, algunos detalles, o sea, a mí eso me gustó. Yo no puedo negar, más allá del estilo de dibujo, o como a todos, puedo decir que el estilo de dibujo de Kurumada no se adapta en nada a lo que uno ve hoy en día en un manga, de un mangaka moderno, podríamos decir. Pero yo creo que eso lo dije hace un ratito. Comparar a Kurumada, que viene de otra escuela, viene de otro momento del manga y de la animación japonesa, con la gente joven de hoy en día, me parece que ahí entramos en otro error también. Porque si yo me pongo a buscar otros mangakas de la edad de Kurumada o un poquito más grandes que Kurumada, vamos a ver lo mismo. Es un manga que parece de 1950-60 con un manga de 2000. Con mejor narrativa visual, mejor diseño, mejor todo. Tiene sentido. No, y es muy importante el detalle que ha comentado Juan, ¿no? Que la inmensa mayoría no ha leído más allá, o sea, no ha leído el manga nunca, o no ha leído más allá, o no ha visto más allá de lo que pasa en los Canvas de estas dos primeras temporadas. Claro. Y sin embargo lo que no quieren es leer. Y voy a poner un ejemplo muy práctico. Nosotros no hace mucho colgamos en YouTube algunos vídeos dando algunas exclusivas sobre el futuro de Saint Seiya, y la gente lo que te decía, ¿me lo puedes contar? No, no te lo voy a contar, lo he puesto para que lo veas. Si te lo cuento, ¿para qué coño lo voy a poner? O vean mis O sea, videos. Claro, es que no, o sea, ¿quieres que te lo cuente? No, no, yo te lo pongo para que lo veas, no para contártelo yo después, si no, no tiene chiste, ¿no? O transcríbemelo. ¿Cómo que tú lo transcribas? ¿Para qué? ¿Para que tú leas lo que te interesa? No, 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 yo lo pongo para Pero- que lo veas. Claro. La gente es que a la gente no le gusta No, leer. vamos a ver, estamos en la época multimedia, la época de la inmediatez. El tiempo lo solemos aprovechar de una manera muy relativa. Tenemos muy poco tiempo libre normalmente, salvo personas que no estén ocupadas en estudio, en trabajo, y queremos las cosas rápidas y nos hemos acostumbrado a eso. De hecho, un ejemplo es claro, o sea, ¿cuál es la aplicación de mensajería que nosotros más usamos en WhatsApp? No te mandamos mensajes muy cortos porque nos comunicamos muy brevemente y de manera desordenada. Bueno, y Juan, y una puntualización. Y ahora ya no se mandan ni mensajes de texto, sino Sí, de sí, voz. no, de voz, pero siempre son mensajes cortos, que es un detalle que yo quiero resaltar, es la inmediatez. Entonces, claro, dedicarle mucho tiempo a algo es algo muy relativo, y la gente hoy eso en día no quiere, que en resumen quiere cosas mascadas. Así también perdemos esa capacidad de tener decisión propia en muchas cosas, de tener opinión, sino simplemente nos centramos muchas veces en lo fácil, ¿no? Entonces, yo creo que es un detalle importante, por eso lo quería resaltar, que claro, que no podemos dar una valoración clara si no existe un anime de Next Dimension. O sea, la gente no podría dar una opinión clara, salvo aquellos, entre los que no me incluyo, que hayan leído el manga también. Entonces, personalmente sí quiero, en ese sentido, partir una lanza en favor del Next Dimension, porque creo que es un punto muy importante, ¿no? O sea, evidentemente aquí se ha hablado cosas que yo creo que
que está clarísimo. O sea, hemos hablado de que pues Kurumada un poco se ha estancado en ciertas cosas. Yo sí estoy de acuerdo que en muchas cosas se ha repetido como una noria, pero también es verdad que en otro sentido es él quien ha creado todo este universo y quien un poco en el fondo le sabe coger el punto. Lo que sí, insisto que por lo que hemos podido ver es muy perezoso. O sea, no es una persona que le guste, digamos que esforzarse demasiado con las cosas y nos ha dejado más de una vez con la miel en los labios, pudiendo haber hecho a lo mejor algo quizás más grandioso de lo que sabemos que sí es capaz de hacer, pero que no tiene muchas ganas, que prefiere gastarlo en como hemos dicho tantas veces, en saque y en mujeres libidinosas. Entonces, yo quiero, no, es que, claro, chaval, puedo decir, pero la gente se ofende. Una cosa de Shiori, yo creo que ella aportó una cosa que muchos queríamos, que era también ese énfasis del fan, ¿no? Ella aportaba una pasión especial de alguien que no es que lo haya creado, sí es verdad que no lo creo, en ningún momento lo creo, pero le supo coger más o menos el punto y le supo poner sobre todo mucha pasión, muchas ganas, mucho nuevo, mucha sangre fresca desde el mismo tipo de dibujo, que a mí me pareció en su momento, los primeros 2 segundos dije, qué cosa más fea, pero automáticamente dije, pues esto es la caña, tío, porque era un cambio que yo creo que era interesante para darle un poquito de modernidad sencilla, pero que no hay que sacarlo más fuera de lo que es, o sea, eso no es anime clásico, ni eso es, ¿cómo se dice esto?, canónico, sino estamos hablando de simplemente lo que es, simplemente pues es un spin-off que tiene una interpretación y que no hay que sacarlo más de eso, que no hay que sacarlo. A lo que decía Juan con el aporte de Shiori y todo eso. Lo primero que hizo Shiori fue poner a los Santos de Oro, iguales a los de su tiempo, a pelear. ¿Eso cuándo ha fallado? Nunca. En Solos Gold tampoco falló. Es lo que siempre hemos dicho. Hasta en las figuras. Los Santos de Oro nunca fallan. Es lo que hizo. Sí, bueno, pero de todas maneras les dio mucha más profundidad y mejor desarrollo. Ella en ningún momento se inventó nada nuevo. O sea, vamos a ver, los personajes son calcos de los personajes clásicos. Lo que pasa que, digamos que le supo aportar un poquito de pasión fan, de fanservice en muchos sentidos. Es decir, fanservice. Ella fue la primera que empezó a tratar bien a Piscis y a Cáncer. Hasta entonces, Kurumada, ¿qué es lo que había hecho? Claro. Pues, no sé si yo odié eso, pues, o sea, eso de que, los reivindicó. Eso no tiene sentido. Claro, los reivindicó, fue uno de los primeros que... Yo no quiero que los reivindiquen, o sea, estaban así, eran personajes que en su momento fueron malos. También supo dar una cosa que lo dijo Salva antes, es decir... Pero vamos a ver, espérate, César, te estás contradiciendo. O sea, acabas de decir que los personajes no tienen trasfondo, que son un calco de los clásicos. No, o sea, no, y ahora que tienen otro... No, perdona, espérate. Yo hablé del físico nada más. Bueno, pero es que Ox tiene una diferencia y Kaiser tiene una diferencia del personaje original brutal. Hombre. No, ese es por las limitaciones que sí se le reconocen del estilo de Kurumada. Que Kurumada apenas con un no deja de cabello se le hace personajes diferentes. Pero en cambio en los canvas ella lo ha hecho a propósito que todos sean idénticos a los del actual. En cambio Kurumada de esa forma los diferencia. Pero ella parte de un fanservice absoluto, o sea, ella está dando al fan una cosa que queríamos ver, o sea, queríamos ver ese trasfondo muchas veces de los caballeros entre sí. Pero una cosa, Kurumada tiene una manera, todos queremos ver ahí. Déjame hablar, coño, que hablando un rato y no. Ahora un ratito, déjame hablar. Déjame hablar. Vamos a ver, solo quiero decir, o sea, ella aportó, después te dejo hablar sin problema ninguno, César. Ella aportó una cosa que hasta la fecha Kurumada no había hecho, que es que había un más allá de simplemente el hecho en sí. O sea, Kurumada es muy plano a la hora de contar, normalmente no se suele meter mucho más allá. En cambio ella empezó con cosas que tú decías que a lo mejor tú no lo valores, pero que muchos fans sí lo estaban valorando. Y yo creo que incluso hasta Omega y Solo Fall en eso, digamos que le hicieron guiño. O sea, y Solo Fall ha sido muy valorado por eso. Yo he leído muchos comentarios de gente que decía, es que me gusta mucho porque ves un trasfondo del personaje, ves un más allá. O sea, ves, por ejemplo, que Denmas cuando estaba el tipo en la cantina y empieza a contar su vida y cosas así, que dices tú, bueno,
Aquí tú estás viendo otra cosa, los sentimientos con la relación con la otra. Eso era una coñada, es una tontería, para muchos es una tontería, pero para otros muchos no. O sea, yo creo que hay Shiori, si evidentemente como mujer va a dejar una impronta, pero ya en ese sentido y nuevo en cierto sentido, que son pequeños matices que realmente no son grandes aportes, pero esos pequeños matices gustaron mucho. La narrativa que ella tiene de contar las cosas gustó mucho por digamos que el ritmo, la manera en que te lo cuenta, el saber tratar al personaje un poco más, porque sí es verdad que es un calco del otro en ciertos aspectos, también es verdad que tenía sus características propias, ¿no? O sea, que yo creo que también es un punto a valorar, no simplemente no es que ella tal y él es tal, no. Yo creo que hay un poco de un poquito más allá, ¿no? Sí, que por ejemplo Alba Fica mismo sí, o sea, visualmente es una copia de Afrodite. Pero bueno, ahí vamos a romper una lanza en favor de César. Del Next Dimension. Pero es que Alba Fica es que todos, bueno, Asgard es tal vez el que más cambia, pero todos los demás son una copia que decías tú, pero vamos a ver, un poquito más de imaginación a la hora de tratar el personaje. Eso es verdad. Ahí que luego fue muy criticado. Espera, que todo fue muy criticado esto cuando se vio esa super evolución que vimos en la película de CGI. Yeah. No, porque esto no es, porque hay tantos cambios, porque Amu le pone gafas. Vamos a ver, es que eso, no estamos pidiendo cierto cambio. Carlos, pero es que una cosa, cuando se hizo esto de los canvas de que los personajes fueran similares, se hizo totalmente a propósito, y eso era lo que quería también Kurumada. Simplemente y no tiene sentido porque los anteriores son diferentes, o sea, la generación anterior pero es que esto también fue idea de Kurumada. Simplemente era porque se pensaba que así el público podría reconocerlos mejor, claro, y asociarse mejor con ellos si se parecían a los clásicos, porque si no se perderían un poco. Se hizo, no es que se parecen, son iguales. Sí, por eso, pero que se hizo apuesta. Además, recordemos que en ese momento... Iguales no son. No, 100%. Sí, son iguales, o sea, obviamente son diferentes por el estilo de dibujo de la autora, pero si la autora dibuja a Afrodita, la va a dibujar igualito a Alba Fica. Pero hay diferencia, hay pequeñas diferencias. Son iguales. Vamos, perdón. Termina Salva y luego continúa César, que antes la habéis cortado varias veces. Eso cuando se diseñaron los personajes se hizo apuesta para reconocerlos más fácilmente por el público y por sentirse identificados. Y sobre todo también recordemos que era una época que llevaba tiempo también sin hacerse nada de Saint Seiya, ¿no? O sea que a pesar del episodio, bueno, aparte del episodio G, digamos que había pasado muchos años, 10 años desde el fin del manga por lo menos, o sea que era un poco pues como recordar. ¿Os acordabais de los Caballeros del Zodíaco cuando éramos pequeños? Pues otro manga y os ponemos de los Caballeros de Oro para que sepáis y no perdáis el hilo de quién es quién, ¿no? Que también situas un poquito en el marco histórico. Pero los sacas iguales con otros nombres, entonces eso no sirve de nada. Y bueno, y lo que quería decir... Imagínate una persona que hace 15 años que no lo ve y de repente uno decía, ¿y este quién es? Pero no los distinguiría igual, ¿eh? Lo que ha pasado con la película. Exacto. Ahí es donde está. Tú diste antes en el cabo, es decir, nos quejamos de que cambies o no cambies, pero si cambias, nos quejamos porque cambias. Pero también hay que decir pero también hay que decir que si al Caballero de Tauro le pones otra cara y le pones la misma armadura, la gente sabe cuál es la armadura de Tauro. Claro, o sea, la armadura bastaba y sobra para que se note que la enseña. Pero yo quería hablar, por ejemplo, lo del fanservice, lo que dicen que Shiori nos dio, lo que queríamos ver. Es que dar demasiado fanservice es malo, porque, o sea, a todos nos gusta Iki, por ejemplo, somos fans de Iki. Pero ¿qué pasaría si Iki aparece en todos los capítulos? Eso sería un error. O sea, Iki tiene que aparecer de vez en cuando. Lo que a los fans nos gusta debe aparecer de vez en cuando, nada más. Sí, pero vamos a ver, una cosa es que un personaje, o sea, fanservice otra es que un personaje esté machacando todo el rato, o sea, que no pasa en los canvas, al menos en la parte que se animó, no pasa que tienes un personaje todo el puto día dándote por saco por prota, pero eso pasa también en el anime clásico y en el manga clásico, que tienes a los protas siempre marcando un poco el ritmo. Pero tienes a los Santos de Oro siendo épicos en todos los capítulos. Claro, pero es que vamos a ver, los Santos de Oro, idea. Tú lo dijiste antes, no, pues. y es lo que hemos hablado siempre. Los Santos Dorados son los Santos Dorados y eso es como los Galácticos. Venden siempre. Ya lo que queremos nosotros, tú pones entonces un manga o un anime de personajes caballeros de plata y te dura una temporada y si es que llega al final.
Porque la gente no quiere ver eso, la gente lo que quiere ver es las armaduras doradas y los tipos ahí fardando de lo guapos que son y lo duros que son. No sé por qué, pero es que funciona. Y de hecho, estoy totalmente seguro que todos cuando pensamos en Saint Seiya, en uno o dos pensamientos nos viene un caballero de oro. Un caballero de oro y nos enganchó en algún momento un caballero de oro. Cuando piensas en una armadura, tú no estás pensando en una armadura de bronce, no estás pensando en una armadura de plata. Si piensas en una armadura, te vienen las de oro a la cabeza. Entonces, Cada coño, uno eso desea que evidentemente su signo haga algo épico, ¿no? Claro, tío, es lo que les gusta, porque te sientes identificado, te sientes cercano, y que sí que es un fanservice delante atrás, sí que tiene fanservice por un tubo, pero es que nos gusta de vez en cuando, igual que los culebrones, a la gente le gustan los culebrones, y son más melosos que caros, pero les gusta, pues tiene su público. Yo sigo diciendo que al final la gran diferencia entre Next Dimension de Kurumada y los Canvas es el camino que sigue para llegar, los dos llegan a lo mismo, pero es el camino que siguen. La autora de los Canvas sigue un camino que no habíamos conocido hasta el momento, que es adentrándose en los sentimientos o en la vida personal de cada, un poco más salsa rosa, en la como tú dices, César, un poco más de mujer, en la vida personal de cada caballero, y Kurumada nos vende lo mismo que nos ha vendido siempre igual. La misma métrica, es que es la misma métrica, que es oye, que no está mal, que hay gente que le guste y es genial, tío, y seguramente, vamos a ver, todos seguramente nos termina gustando la manera que tiene Kurumada de contar las cosas, porque la que nos ha contado hasta ahora. Pero sí es verdad que, lo que decía, que no hay que entender los Canvas como lo que es, como que es un espino. Es una cosa que es como el solo golo, es como Omega, o sea, te puede gustar o no te puede gustar, perfecto. Exacto. Eso es estupendamente perfecto, pero claro, sí hay que valorar los puntos positivos que tiene dentro del contexto de que es un espino, no fuera de eso. Pero es que también la gente lo que demandaba era eso, todo el mundo quería saber más de los caballeros de oro y que eran los caballeros de oro, y ahora no, es que si ves a Asgard entrando con sus discípulos, claro, ya es que se estás ahondando en la personalidad y los sentimientos, y es que es mujer. Coño, pero si todo el mundo quería saber. Pero se comía los caballeros de plata, ¿cómo defines eso? Sí, claro. No se los comía, los mataba porque no los conseguía dignos, lo que muerde es el escudo de la Medusa. Muerde. Porque él estaba no se los comía, tío. Él estaba exiliado. Y lo que pasa es que los que no creía dignos... y eso tiene sentido. Como canon. Se los cargaba. A ver, Salva, yo creo que hay cosas que sí realmente se le fue un poquito de las manos a Yori, como hay cosas que la sacó perfecto. Por ejemplo, el caso del Caballero de Leo, en un cierto punto para mí exageró un poco con el poder del Caballero de Leo. O sea, ya prácticamente era un Saiyan con armadura dorada, porque el tipo podía hacer lo que se le ocurriera. Ya estaba por encima. Era un Uchiha, tío. Tenía ahí un Tsukiyomi infinito. Se le fue un poquito la mano, a mí me parece. O sea, yo leí el manga completo, los 25 tomos, y yo cuando leí eso digo, bueno, pará, está bien, es un caballero dorado, el caballero de Leo es respetable porque uno de los dos es santo dorado, pero se le fue un poco la mano, me parece a mí, ¿no? Sí, yo ahí también pienso lo mismo, que ahí se pasó, y eso que yo defiendo los Canvas, creo que con Leo se pasó bastante. Hombre, pero es el niño genio, ¿no? Eso me parece también, es muy típico en algunos mangas shonen, el que es capaz de imitar la técnica del rival, ¿no? Lo analiza y todo el rollo. Un poco fumado. Vamos, pero que es lo típico de todo el mundo. Tampoco, Salva, te pongas a defender lo indefendible. No. A mí me pareció mucho incoherente que Radamantis, con un agujero en el pecho cual Kakarot con Radix, se pusiera a volar a través de los templos de los Canvas hasta llegar a Hades y enfrentarle, por ejemplo. Eso sí que me parece más bizarro. Y una de las cosas que tiene, por ejemplo, como defecto en algunos, ¿no? El tema del Next Dimension es la lentitud, ¿no? A la hora de abordar el tema principal, ¿no? La de vueltas que le pega a las cosas y lo que se dilata en el tiempo para luego lo que decía antes Salva, ¿no? Hay una acción muy corta y que de verdad se podría agilizar, ¿no? Esa es una de las críticas que tiene también el Next Dimension a la hora de hacerlo a animación. Es que eso está claro, es así, lo que vos decís, Carlos, es notorio, pero también hay que entender que si uno lee el manga clásico era prácticamente lo mismo. O sea, tenía momentos, el mismo Salva lo dijo, momentos donde por ahí alargaba demasiado una situación y la batalla terminaba en media página o en un cuadro, por ahí, ni siquiera en una página completa.
Bueno, Ese por eso yo prefiero el anime antes que el manga. Está bien, y es respetable los gustos, por eso yo te digo, la mayoría de los que estamos acá vamos a reconocer que conocimos Saint Seiya por el anime, o sea, por la animación, no por el manga, pero yo es lo que yo decía, cuando uno leyó el manga, vio cosas por ahí que en el anime no pudo ver, y ciertos detalles que en mi caso a mí sí me gustaron del manga, exclusivos del manga, de ciertas cosas que podríamos decir easter eggs, como se le dice en el cine a ciertas cosas que aparecen dentro de una película. Bueno, en el manga estaban pero muy bien trabajadas, o sea, por eso yo digo, y yo siempre digo, yo con esto, y que quiero que quede claro, porque ninguno de nosotros aquí podemos decir que odiamos a ninguno de los dos, pero hay gente que por ahí cuando escucha esto cree que uno está desnostando a los Canvas y defendiendo a muerte a Next Dimension, o al revés, y no creo que sea así, es el caso, digamos. Es a gusto personal, yo siempre digo a la gente que uno tiene que leer una obra de Saint Seiya, sea de Kurumada, sea de Yori Teshigoi, sea de Megumo Kawada, sea del que sea, leerlo y apreciar lo que le gusta. Lo que no le gusta, bueno, no le gusta. Está en todo lo que uno le puede gustar algo, pero lo que te gusta, saber apreciarlo. Realmente. Que lo que tiene que hacer es leer. También, sí, leer mucho. Sí, y le falta leer el manga de Next Dimension, algunos, ¿ah? En mi caso yo leí hasta el último número que salió, y tengo claro, todos los tomos que salieron. Lo digo porque aquí hay algunos que han confesado que no han leído, entonces ¿cómo se puede criticar? Pero tampoco leyeron los Hanbag del todo, o sea que... No, yo no leí nada, leí- absolutamente nada. Yo leí el manga Yo- Yo solo he leído cosas sueltas por ahí, lo que pasa que... A mí la parte que van a Tienes que Sinigrado, leerlo, Rick. la parte que van a Sinigrado me gusta, el combate con Radamantis me gusta. Lo que ya empieza a flojear son los templos celestiales. Ahí cuando... Porque luego encima es que Shiori nos promete una batalla, nos salen unas sombras de los guardianes y luego se salta un templo, luego parece que va a estar Tokusa que va a volver y no llega a volver. Porque además yo creo que también Shiori pensaba, no se pensaba que se iba a cancelar en 2 temporadas el anime, porque si os fijáis hay huequitos dentro del manga que están como hechos a propósito para rellenar el anime. Por ejemplo, el sueño de Yato. Por ejemplo, hay un momento que Yuzuriha cuando el barco volador, Yuzuriha y de repente Regulus desaparecen un montón de rato y luego aparecen otra vez. Y justo es cuando en casualidad que Tokusa estaba en el barco volador. Eso tenía pinta de que estaba hecho para que en el anime se hiciera un reencuentro y se enfrentaran. Porque luego encima había un templo, en los templos celestiales, que estaba regentado por Tokusa, que en el manga de repente ese templo que se prometió de repente desaparece. Y vemos que hacia el final del manga, Yato con Yuzuriha van también a ayudar al final de los Canvas a Tenma, ¿no? Hasta ahí estaba hecho a huevo para que hubiera un tercer y último asalto entre Yuzuriha que nunca se llega a ver. Hay así huequitos, pequeños huequitos, que no sé si por presiones del editor o lo que sea, que igual quedaron mal, pero porque ella pensaba haberlos explicado mejor en anime o no sé, ¿no? Ya que hablamos de presiones de editores, recordemos por ejemplo que tal vez, y el mismo Kurumada en algunas entrevistas de las que dio, él reconoce, cuando él muestra el mapa, por ejemplo, de lo que es el infierno, para mí Kurumada en la mente tenía otro desarrollo para la saga, la parte infierno de la saga Hades, digamos. No, la tenía. Recordemos cómo terminó todo esto. Terminó con Kurumada yéndose de la editorial, el anime había sido cancelado después, descontinuado podríamos decir, porque terminó la saga de Poseidón, lo cerraron de alguna manera y ahí quedó. Entonces, muchas veces las presiones de los editores también existen. Y es cierto lo que dice Salva porque pasa. Muchas veces uno está leyendo una historia, está ahí y dice, no, pero ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto de golpe si vos me insinuaste o me prometiste algo distinto? Bueno. Acuérdate el tomo del manga clásico con el barco volador, o en el mapa del infierno aparece el laberinto del Minotauro, aparece el desierto, aparece el bosque de las arpías, y todo eso es porque en un principio se iba a enfrentar Shiryu a Gordon, se iba a enfrentar Shuna Queen, se iba a enfrentar Seiya a Valentine y se iba a enfrentar Yoga a Sylphid. Y luego al final lo que hizo Kurumada es que Shiryu se cepilló a los tres él solo con lo de los 100 dragones y Seiya a Valentine. Pero al principio iban a ser los 4, que además se habían retado en el castillo Hellstein, se habían retado para esperarse en el infierno. Y eso fue por presión del editor que se lo tuvo que cepillar. Y lo del barco lo mismo. A uno de los ríos se supone que le iban a cruzar en barco. Pero para que os deis cuenta de cómo cambian las cosas, ¿vale?
en aquella época se cancela, digamos, el anime por la mala venta de figuras. Bandai retira el patrocinio de la serie clásica y Kurumada tiene que acelerar el manga porque tiene que sacarlo, porque también se ve que no puede continuarlo. Y ahora resulta que son los nuevos los que reciben presiones y es Kurumada el puto amo. Qué cosa, Que hace lo que quiere y cuando quiere y de la manera que él quiere. Pero Porque no se puede decir que el Next Dimension no lo está haciendo como él quiere. Pero yo no veo presión en Shiori, ¿eh? Porque Sí, Shiori sigue ahorita con el manga, no es que le hayan dicho Sí, ya pero terminan. sí, No, pero lo en su dijo, época sí recibió, sí Lo recibió dijo, presión. que había tenido Lo dijo, hasta cuatro editores y que había que el primero es el que más le había gustado, pero que tenía ideas muy locas, que a veces, además me acuerdo que planteaba unas paranoias muy largas, pero que había algunos y también que le metía mucha caña. Ah, tiene su sentido. Bueno, vamos a entrar en la recta final de este debate. Ya veo que hay sentimientos encontrados, tanto por un lado como por el otro. Lo que hay Y- que decir que el Next Dimension y después vienen los cambios y el resto. Sí, ¿no? Lo que hay que decir es que la parte de la saga de Hades original, si queremos decir qué es lo que nos parece mejor, tanto en el anime como en el manga, la saga de Hades original es la mejor de todas. Y punto pelota. Ahí es la cúspide del trabajo de Kurumada, tanto en animación como a la hora de hacer el manga. Es mi opinión, ¿eh? No, lo mejor es Saint Seiya Omega. Y qué puto. Bueno, para concluir, a ver, opiniones. Tenéis vuestro minuto de gloria, el que lo quiera tener. El que no lo quiera tener, que no lo diga. ¿Vale? ¿Alguno que diga ya algo ya en modo de conclusión? Que yo quiero más Saint Seiya y que sea de bueno y de calidad. Y no animes para sacar figuras como solo gordo. Y punto. Yo quiero Cosa. más y más y más. Menos Omega, más. Y aunque anime sea, en Animation. aunque sea Omega, lo que sea, pero que se mueva. Oye, una cosa, César. Ah. Si escuchas la entrevista que se le hizo a Javi Puertas en el Salón del Manga de Barcelona, que está colgada de hoy, de hace poquito, verás en la parte final que se le pregunta por el Next Dimension. Ah, sí. Estas 2 semanas Y él- fuera en Chile y no he escuchado nada. Bueno, está recién salido del horno, ¿vale? Y él afirma que sí que ve probable que el Next Dimension se anime y que Toei es capaz de hacer que el Next Dimension tenga su versión animada, ¿eh? Pero de calidad espero, porque como son los goles... Bueno, Has bueno, dicho versión animada, ¿no? Estoy. ya está. De calidad o no, eso ya no es problema nuestro y no podemos hacer nada ahí. No, pero vamos a ver, si sacan de Dimension en animación, de verdad. Prefiero que tarden 2 años más, 5 años más, pero que saquen algo de calidad. Que es otra cosa que dice Javi, sí. que el fan de Saint Seiya prefiere las cosas de calidad y entiende que si tiene que esperar para esto, espera. Claro. Yo creo que- quiero ver que salga Next Dimension dibujado así, mejor dicho, animado con la calidad de los canvas, a ver si me dice si te gusta más en los canvas, cuando cabe. No, Pues ya está. Pero es que Pues evidentemente, de aquí a 10 años nos A volvemos a reunir y ya está. evidentemente lo decía yo antes, o sea, hasta que este debate no tiene un sentido general hasta que no salga una animación de Next Dimension y el público general no conozca el Next Dimension. Hasta entonces, pues no, las opiniones dirán, a mí me gustan los canvas, me gustan los canvas. ¿Por qué? Porque es lo que has visto en serie de animación. Si no, A ver, la pero- pregunta- Por el momento vean mis videos en Yo Te Cuento Next Dimension en mi canal. A ver, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Uno, los que van a juzgar la animación del Next Dimension contra la de los Canvas, ¿va a ser solo por la calidad de animación o por lo que te cuentan la historia? Porque, a ver, si por ejemplo, Toei Animation respeta a pie la letra lo que Kurumada pone en el manga, ¿no es cierto? Pero la calidad es la calidad, ponele un pelín mejor que la de Solos Gol, pero no llega a la de Hades Santuario o la de los Canvas o de la saga clásica. ¿Lo van a juzgar solo por la animación o por la historia? no, evidentemente no, pero va a influir directamente. O sea, si tú coges una obra muy buena, con un guión muy bueno, y le haces una animación muy mala, va a quedarte una obra mediocre. Y eso va a penalizar en cualquier opinión. Ahora bien, si haces un mínimo, pero un mínimo, yo no estoy pidiendo que nos hagan una maravilla, estoy pidiendo que nos hagan algo digno, simplemente digno. Evidentemente el Next Dimension va a brillar en todo su esplendor, que es lo que todos queremos, y es lo que queremos todos. Más sencilla de calidad. Por cierto, que se nos ha olvidado hacer un pequeño anuncio para todos los fans de los Canvas, que es bastante relevante, sobre todo para aquellas personas
que en su momento no pudieron hacerse con él. Y es que se ha anunciado que en el tomo del Gaiden de Sion de Aries, de los Canvas, se va a poder meter o se va a incluir también el Yuzuriha Gaiden. Que para los que no pudieron conseguir la Princess Gold en su momento, que es casi imposible, prácticamente, por no decir imposible del todo, pues es una alegría, sobre todo con vistas a si en un futuro llega a salir en España, ¿vale? Primero porque no se pierde la historia, y segundo porque si llegara los Gaiden de los Canvas a España, pues sería un Gaiden más que tendríamos. Mínimamente. Bueno, pues ya está. Vamos a zanjar aquí el programa de esta semana. La verdad es que... Una cosa, nada más quería decirles a toda la gente, ¿no?, que no se ha formado una opinión, que les recomiendo que lean ambos mangas, ¿no? Que, o sea, no se queden solamente con el anime de los Canvas, sino que también le den una oportunidad al Next Dimension, que la lectura no es mala, ¿no? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que pierda fans en el Dimension, tío? ¿No? Déjalo. Porque, o sea, a mí, yo por ejemplo, yo sí le di su oportunidad a los Canvas. De hecho, en mi foro de Sencilla Your Saber, editamos en español, no sé hasta qué capítulo, hasta el 85 creo, estuvimos editando en español hasta que mi traductor me dijo, oye, esta historia no va más, de verdad, porque ya no quiero traducir más porque no le encontraba sentido tampoco. Yo le dije, bueno, yo tampoco ya quiero seguir editando, y hasta ahí nos quedamos. Pero sí le di esa oportunidad hasta el capítulo 80 y tantos que vimos en el manga. Entonces, la idea es que todos le den una oportunidad al otro manga y ahí al final se hagan una opinión. Bueno, que le den una oportunidad al manga en general. Sí. Porque la mayoría de los que nos estarán escuchando seguramente no pasan del anime. Y eso es una cosa, pues bueno, que hace ver que hay que estar ahí y que lo que realmente nosotros queremos, porque luego habrá que leer los comentarios que van a dejar después del debate, es que se siga haciendo Saint Seiya, tanto en manga como en anime, y que independientemente de que te pueda gustar más o menos, o que te puedas tener una opinión formada o no, que por lo menos sepamos o sigamos viendo que siga habiendo Saint Seiya y que sigue tirando adelante, como por ejemplo está Okada con su estilo particular del episodio G, está Chimaki Kuori con su estilo también muy personal del Santiaso, y que se siguen haciendo trabajos de Saint Seiya. Y te puede gustar más o menos, pero por lo menos se siguen haciendo cosas, y que nosotros, los que somos fan de Caballeros del Zodiaco, tenemos que estar ahí, tenemos que por lo menos saber que existen y saber de qué va, e informarnos un poco, por lo menos si luego queremos intentar hablar de ellos. O por ejemplo en el caso de Juan, que ha dicho claramente, yo no me lo he leído, pero por lo menos lo reconoce y no va diciendo por ahí una cosa es mierda, el Los Canvas es mierda, el Next Dimension es mierda, ni etcétera, etcétera, etcétera. Es que, Carlos, tú una cosa clara, es decir, cuando yo digo Omega no me gusta, es porque me lo vi entero, ¿me entiendes? Entonces, yo no puedo hasta el último capítulo, hasta el último segundo. Claro, para todos esos que dicen que es que yo no, lo digo claro, o sea, me lo vi hasta el final y puedo decir, no me gusta. Ahora bien, yo no puedo decir Next Dimension no me gusta. ¿Por qué? Porque yo de Next Dimension no he leído nada, solo sé lo que he sabido mediante los avances, por ejemplo, que Salva va diciendo, o los comentarios que ustedes vais comentando, incluso off the record, fuera de la grabación. Entonces ahí es donde yo me he intentado ir nutriendo de la información de Next Dimension, más comentarios que he leído por la red y tal. Pero claro, si yo digo Next Dimension no me gusta y alguien hace un comentario igual de categórico, sin una información previa, un fundamento previo, evidentemente es un fantoche. O sea, esa opinión no tiene ningún valor. Para dar una opinión hay que saber de lo que se está hablando. Por eso yo digo, y mi opinión en todo momento ha sido en ese sentido. He hablado de lo que conozco, lo que no conozco, no lo comento. Punto. Bueno, pues ya está. Con este comentario de Juan zanjamos el programa de esta semana.